En el mundo de los dioses dragón, los hombres no son más que simples peones. Sin lugar a duda, uno de los mejores personajes de la Casa del Dragón actualmente tendría que ser Criston Cole, más allá del fanatismo y de la preferencia personal, de que si estamos más alineados con la causa de Rhaenyra Targaryen o más con la causa de Alicent, Otto y Aegon Targaryen. Así pues, este video contendrá spoilers, así que si no van al corriente con la tercera temporada de House of the Dragon, les recomiendo no ver este video. Sin más que decir, entonces podemos comenzar. Para entender al hombre detrás de Criston Cole, la mano del Rey Verde, tenemos que dar un poquito de contexto. Criston Cole nació alrededor del año 82 después de la conquista, en Blackhaven, que estaba cerca de la región de Dorne. Era una región fronteriza entre las Tierras de la Tormenta y Dorne. Pertenecía a la casa Cole, una casa noble muy menor, vasalla de la casa Dondarrion, como él mismo explica en el 5º capítulo de la tercera temporada. Sin embargo, su familia estaba muy lejos del poder, para ser honestos. Su padre era mayordomo del señor de Blackhaven, no el señor del castillo. Eso significa que aunque Criston tenía en cierto grado sangre noble, creció prácticamente como un hombre de baja condición comparado con los grandes linajes de Poniente. De hecho, en la serie incluso se da a entender que es probablemente de ascendencia dorniense, porque pues su padre vivía cerca de la frontera. Eso explica su apariencia distinta y exótica a comparación de muchos en Desembarco del Rey, lo cual pues lo hacía destacar. Ahora, se sabe muy poco de su infancia. Lo que sí se conoce es que primero aprendió el oficio de las armas desde muy joven. Luchó como soldado de infantería en los conflictos fronterizos entre las Tierras de la Tormenta y Dorne. Y evidentemente por su destacada participación y valentía fue nombrado como caballero por Ser Dondarrion. El punto es que estas guerras y su formación en sí como caballero moldeó profundamente su personalidad, ya que su mayor virtud era el honor. Criston no heredó riqueza ni tierras, su único patrimonio era su reputación, su nombre, su valía. Los libros y la serie coinciden en que era considerado uno de los mejores combatientes vivos de todo Westeros. No por nada, durante el torneo organizado para celebrar el nacimiento del heredero de Viserys I, no solo derrotó a varios caballeros importantes, venció al príncipe Daemon Targaryen, hermano del rey, en combate, lo cual llamó la atención de toda la corte, y fue entonces cuando la princesa Rhaenyra Targaryen, la heredera al trono, lo eligió para formar parte de su guardia real personal. En ese momento se transformó completamente su vida. Hay que tener en cuenta que él pues venía de un linaje muy pobre, venía de una familia muy humilde. El honor era todo para él y por ende romper ese juramento significaba perder aquello que le había permitido ascender, en este caso, que la princesa se fijara en él, que tomara en cuenta sus habilidades con la espada. Hasta este punto podemos entender muchas cosas. Criston es un hombre que no nació con privilegios, que obtuvo todo gracias a su disciplina y capacidad militar, que considera que el honor es el único capital que posee. Por eso, cuando su juramento como guardia real entra en conflicto con su relación con Rhaenyra Targaryen, la pérdida de ese ideal lo afecta profundamente. Su resentimiento posterior no nace únicamente del rechazo romántico, sino también de la sensación de haber traicionado aquello que definía toda su identidad. Esa combinación de orgullo, culpa y ambición es una de las claves para su evolución durante la danza de los dragones. Ahora, la tragedia de Criston Cole está basada en cómo los espectadores perciben su historia, y aquí entra un factor muy importante, un error en el que muchos caemos, y es juzgar con las leyes y con la justicia actual los pecados de una persona en un tiempo en el que los derechos y las obligaciones funcionaban de forma totalmente diferente. Nosotros, desde nuestra sabiduría y nuestra perspectiva mucho más objetiva y mucho más conocedora de cómo funciona la realeza en el mundo de Westeros, podemos entender la postura de Rhaenyra. Ella no tenía motivos para renunciar a su legítimo derecho como heredera al trono, y menos por involucrarse con alguien de una cuna muy menor, que no le traería ningún beneficio. Sin embargo, pensémoslo un momento desde la perspectiva de Criston Cole. Es alguien humilde, alguien cuyo honor fue mancillado, sí, pero que a lo mejor
tiene la esperanza de que ese honor se pueda resarcir un poco si la mujer que ama pues lo corresponde. En este caso hay que tener en cuenta que no es que Criston Cole fuera un virgen y que no haya tenido absolutamente ninguna relación sexual con alguna mujer y entonces ya por eso entonces se prendara de forma muy sencilla y muy fácil de Rhaenyra. Y la cosa es mucho más compleja que simplemente pensar en que él no piensa que ella tiene una obligación más con el trono. Él piensa que incluso los dos pecaron al tener esta relación. Pero si su amor es verdadero, pues lo único que queda es compartir la deshonra, pero estar juntos, y eso sería su consuelo. Y realmente no es como que Criston pensara en los beneficios que le traería ser el amante de la princesa heredera al trono, porque si fuera así, entonces a él no le costaba nada callarse y seguir teniendo favores de la reina, o seguir siendo su mano derecha. Pero para él, esto solo acrecenta su sentido de inferioridad, de impotencia y de deshonra, el honor siendo lo más valioso para él, y eso fue mancillado, simplemente por el antojo y el capricho de una noble. Hay que tener en cuenta que Criston Cole, a pesar de todos sus talentos, nunca pudo destacar más allá de su habilidad en la espada. Entonces, él tuvo que haber visto o vivido muchas injusticias, y no solo eso, simplemente el dolor de haber nacido en una casa menor, sin riqueza, sin tierras y sobre todo a merced de los deseos de los nobles más acaudalados que ellos. Entonces la reacción de Criston Cole ya no es tan descabellada, es la de un hombre desencantado, un hombre que se da cuenta que la nobleza no ve a sus vasallos como seres humanos con sentimientos, los ven como simples juguetes para su satisfacción y protección, y es ahí cuando él se desencanta. Sin embargo, como ya perdió el honor, él intenta desvivirse porque ya no tiene motivo más para vivir. Lo único que lo definía era su honor inquebrantable, y ha rompido sus votos. Sin embargo, aquí es cuando la reina Alicent le da otro motivo para vivir: ayudar a que la mujer que lo usó sin importar el daño que a él le ocasionaba no llegara al trono. Es así como él irá dedicando su vida a apoyar el lado que considera más justo y noble. Luego Rhaenyra no hizo más que confirmar las sospechas de Criston y generar más odio y repulsión en el equipo verde, porque evidentemente sus primeros 3 hijos son bastardos Strong. Y más allá de nuestra preferencia personal y del hecho de que apoye al Team Negro, la neta es que Rhaenyra cometió muchos errores desde la primera temporada que se pudieron haber evitado y pudo haber fortalecido de alguna manera su legitimidad y su respeto. Sin embargo, no hizo absolutamente nada. Es más, le estuvo cague y cague y cague constantemente. Y la cosa aquí no es simplemente darle la razón a Criston Cole porque él es un despechado resentido. Es más, creo que las cosas van mucho más allá de incluso pensar que Criston Cole de alguna manera enferma tenía celos de no haber sido el padre de los hijos de Rhaenyra o cuestiones así, que ya la neta son lecturas muy personales. Yo lo que creo es que Criston Cole sí estaba muy, muy convencido de que la mejor familia de nobles y de los que se merecían quedarse en el trono de hierro eran sin duda el Team Verde, sobre todo porque no era un tonto. Veía evidentemente que el gobierno de Otto y Alicent durante la convalecencia de Viserys pues era exitoso. Él sabía que ellos eran buen gobernantes y tal vez por eso es que los apoyó. Claro, sacando de la ecuación el tema de la legitimidad. Yo creo que la tragedia de Criston Cole es que él genuinamente buscaba justicia. Él genuinamente quería hacer las cosas bien después de su primer gran error. Sin embargo, las cosas no terminaron saliendo como él esperaba, y justamente por eso llegamos al Criston Cole de la tercera temporada, donde Wayne le propone ir a Old Town, la sede de los Hightower, y tener una vida tranquila, como retribución a la casa Hightower. Sin embargo, ningún favor viene gratis. Evidentemente era aliarse con otro señor y estar luchando por él y su causa. Genuinamente él a lo largo de las temporadas ha entendido que los dragones son un poder que nunca se debió controlar. Además de que cargaba con la culpa constante de estar dirigiendo a hombres a un lecho de muerte, porque los dragones podían hacer destrozos y a nadie le importaba en las grandes esferas de poder de Westeros.
Cole es más que un resentido, que es la lectura más básica que le damos muchos de nosotros a lo largo de las temporadas, a lo largo de la lectura de Fuego y Sangre. Él representa una humanidad vulnerable. Ojo, no una humanidad a la cual se tenga que compadecer y justificar, porque él sí jugó sus cartas, las jugó mal y dejó que sus emociones influenciaran muchos de sus pensamientos y acciones, y eso está mal, pero eso no lo hace menos humano ni menos complejo. Cole está harto de servir a otros, de estar con la causa de una casa noble y que no se le vea retribuido de alguna manera, porque su vida es simplemente un número más, es solo un soldado, es totalmente prescindible, es totalmente desechable en la causa. Entonces él no tiene otra cosa más que morir, porque entiende perfectamente que si la guerra es totalmente ganada por Rhaenyra Targaryen, ella no se va a tentar el corazón y evidentemente no lo va a perdonar, porque él hizo muchas cosas malas en contra de la reina. Es un precio a pagar, es una consecuencia. En este punto, Criston entiende que la política en general es un asco y que ya no tiene posibilidades de sobrevivir. Lo único que le queda es ser fiel a sí mismo, es elegir cómo y dónde quiere morir, por una causa por la que él recobró el sentido y el propósito de vivir en su momento. Y eso lamentablemente lo llevó a inmiscuirse en un conflicto familiar que no solo le causó más problemas al reino, sino que no le convenía a él en ningún aspecto. Solamente se dejó guiar por la ambición, por el coraje. Y eso no está bien ni mal, es simple humanidad. Y por eso quiero terminar con esto. A muchas personas nos puede desagradar el personaje de Criston Cole, pero lo que es innegable es que ambas familias, tanto el Team Verde como el Team Negro, se aprovecharon de él y lo usaron. De alguna u otra manera. Y no les importó. Por ejemplo, Alicent solamente lo usó como un saco de carne para desfogar su locura y ya. Y eso tampoco es mejor que lo que hizo Rhaenyra en su tiempo, claro está. Y con esto no quiero deslindar a Criston sobre su responsabilidad en el acto. Él sí tuvo responsabilidad, él sí pudo parar. Aquí no vale ese argumento de, ay, es que la carne es débil. Él tiene mucha responsabilidad en lo que pasó y justamente porque tiene mucha responsabilidad en este punto en donde la guerra pues ya valió madre, en donde él no tiene futuro real, pues dice, güey, lo único que me queda es elegir dónde morir y hacerlo con dignidad. O sea, no puedo estarme lamentando, no puedo estar llorando. Solamente puedo esperar que mi muerte contribuya en algo a los niños que entrené por estos años, a mi causa, a la causa justa que yo creía que era justa en ese entonces y ahora me doy cuenta que los niños nobles, los jinetes de dragón que yo entrené, pues literalmente nunca vinieron a apoyarme y me dejaron solo porque a ellos, como a todo noble, no les interesan sus ejércitos. Bueno, hasta aquí mi video de hoy, espero les haya gustado y si es así, por favor denle me gusta y cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de Criston Cole. ¿Les desagrada? ¿No les desagrada? ¿Si pueden ver en él a un personaje complejo o solamente ven al resentido porque Rhaenyra no se quiso ir con él a vender naranjas? No olviden suscribirse para más videos y análisis de personajes de House of the Dragon y activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos.